Escuchamos el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Versículos antes podemos mirar el pasaje donde Jesús está en la sinagoga y desenvuelve un rollo del profeta Isaías, donde Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es Jesús el enviado de Dios para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Evidentemente, si Jesús no está en nuestra relación con Dios, no podemos decir que nuestra relación sea sana. Si sacamos a Jesús de nuestra forma de relacionarnos con Dios, es posible que en vez de buscar relacionarnos con Dios, estemos solamente satisfaciendo nuestras propias necesidades de Dios. La oración colecta nos dice: que tu constante misericordia, Señor, purifique y defienda a tu iglesia, ya que sin ti no puede permanecer segura. Claro, lo que debe de estar al centro de la iglesia, lo que debe de estar al centro de nuestra vida de fe, es el enviado de Dios. Es Jesucristo que nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. En esta Cuaresma es un tiempo propicio para que nosotros reflexionemos y miremos el interior de nuestra vida y nos demos cuenta qué tan cierto es que tenemos a Jesús al centro de nuestra vida de fe, o lo hemos apartado de ella, o buscamos una vida de fe solamente para satisfacer nuestras necesidades y Jesús viene a nosotros como un mero accesorio. Y si Jesús no cumple mis expectativas, y si Jesús no hace lo que yo digo, y si Jesús no actúa como yo quiero, entonces no me interesa. Esto fue lo que hicieron sus paisanos de Nazaret. Imaginen por un momento, Dios en su plan providente eligió Nazaret para que en Nazaret creciera y madurara la vocación del niño Jesús. Creció, se desenvolvió, el Verbo de Dios maduró en la ciudad de Nazaret. Y como era un pueblo tan pequeño, seguramente sus paisanos lo conocían, se conocían entre ellos, y sin embargo no lo querían aceptar. Algunos biblistas mencionan que parte del rechazo de los nazarenos a Jesús es que Jesús no hizo grandes prodigios en Nazaret, y por ello Jesús recitó esta frase que era atribuida a los médicos. Cuando Jesús le dice a sus paisanos nazarenos: seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Es decir, a ver, Jesús, si tú eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, y si el Espíritu del Señor está sobre ti, ¿por qué no haces prodigios sobre Nazaret? ¿Por qué te tienes que ir a Cafarnaún? ¿Por qué tienes que recorrer Galilea y ahí haces infinidad de milagros? Y aquí en Nazaret no haces ninguno. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo los de Nazaret querían limitar su actividad? ¿Cómo los de Nazaret querían apropiarse de los beneficios del Hijo de Dios? Ser los únicos beneficiarios en exclusiva.
una forma de monopolizarlo, pero nosotros muy bien sabemos que Jesús debe de ir a otros poblados, que el Evangelio debe de ser anunciado en todos los rincones de la tierra. Pero ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál fue la causa del rechazo de los nazarenos sobre Jesús? Porque no hizo lo que yo quería. Y si Dios no hace lo que yo quiero, entonces Dios no me interesa. Yo creo que es una actitud que nosotros también debemos revisar en nuestra vida, porque no es la forma en cómo nosotros nos relacionamos con Dios. No somos nosotros quien le decimos a Dios cómo debe de ser Dios, ni en exigencias, ni en tantas realidades que nosotros pudiéramos esperar de Dios. Los nazarenos esperaban que si Jesús era Dios, debiera hacer milagros en Nazaret. ¿Cuántos de nosotros también decimos, Señor, si tú fueras Dios, no permitirías la guerra? Si tú fueras Dios, no permitirías el cáncer. Si tú fueras Dios, no permitirías tanto derramamiento de sangre. Pero son realidades que corresponden también a la libertad humana, no solamente al querer de Dios. Pero a veces nosotros queremos ajustar a Dios a nuestros criterios. Jesús se apoya en lo sucedido con los profetas. Vieron a Elías, que habiendo tantas viudas en su época, fue a buscar a una viuda en Sarepta, afuera de Israel. Y nos propone también el ejemplo de Eliseo, el profeta, que escuchamos en la primera lectura. Habiendo tantos leprosos en Jerusalén, ¿no fue Eliseo a buscar al leproso de Naamán? Esto para indicarnos que los hombres de Dios no tienen límites ni fronteras en su actuar, que fueron enviados a sanar a los extranjeros, Elías a Sarepta, Eliseo a Naamán. Y es también la forma de ser de la Iglesia. La Iglesia no se restringe a límites territoriales, porque nuestra Iglesia es católica y el mismo fundador nos dijo, vayan por todos los rincones de la tierra, bautizando a toda criatura que crea. Y así como la Iglesia no restringe su misión, se dirige tanto a judíos como a paganos, se dirige al mundo entero. Así también los hombres de Dios, Elías y Eliseo, y por supuesto Jesús a la cabeza. Ayer me llamaba la atención cuando leíamos el pasaje de la Samaritana. En la primera lectura, la gente tenía sed, la gente la estaba pasando mal, estaba pasando necesidades. ¿Y qué fue lo que reaccionó la gente? Se fue en contra de Dios y se fue a reclamarle a Dios, porque Dios no estaba actuando como ellos querían que actuara. Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, nuestros hijos y a nuestros ganados. Era el reclamo del pueblo de Israel, porque Dios no les proveía de agua. Tan es así que Moisés fue con el Señor y le dijo al Señor, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Oigan lo que dijo Moisés, solo falta que me apedreen. ¿Y qué pasó con Jesús? Querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque tanto el hombre de Dios como el enviado de Dios no hacen lo que yo quiero. Querían a Jesús lincharlo, querían despeñarlo. Israel rechaza al enviado de Dios. ¿Pero qué creen? Que por ejemplo Naamán, a quien escuchamos en la primera lectura, también se quejaba de Dios.
porque Dios no hacía las cosas como a él le parecían. Si pudieron apreciar en la primera lectura, a Naamán le pareció muy simple. ¿Cómo es posible que dicen que me van a curar y me mandan a hacer algo insignificante? No lo entiendo. No, pues así yo no quiero la curación. ¿Se dan cuenta? Como también cuando Dios a veces nos quiere sanar, a veces quiere derramar su gracia sobre nosotros, si no lo hace como nosotros queremos, mejor lo despreciamos. Cuando a veces la sanación de Dios es tan sencilla como unas gotas de agua bendita, que a veces la sanación de Dios es tan sencilla como una imposición de manos sacerdotal o como una bendición recibida de su iglesia. A veces la bendición de Dios se quiere derramar con nosotros a través de la sencillez de los sacramentos, y a veces nosotros lo que más despreciamos de Dios es precisamente los sacramentos. Creo en Dios, tengo fe, yo sé que Dios está conmigo, pero los sacramentos no me interesan. Cuando Dios ha escogido que los sacramentos sean el canal de gracia donde nosotros recibamos la sanación de Dios nuestro Señor. Cuando los nazarenos ven que Jesús no actúa como Él quiere, como ellos quieren, intentan matarle, se llenan de ira, de violencia, de cólera incontrolada. Pero lo mismo sucede con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos a un lado a Cristo de nuestra vida de fe? ¿Cuántas veces nosotros lo rechazamos y le damos la espalda? ¿Cuántas veces nosotros con nuestro actuar alejado de las enseñanzas de Jesús lo estamos matando, lo estamos llevando al despeñadero, lo estamos despreciando? Yo creo que también la Cuaresma nos debe de ayudar a revisar nuestra forma de vivir. No vaya a ser que con nuestras obras nosotros también estemos matando a Jesús, o nosotros lo estemos sacando de nuestra vida de fe porque no nos interesa. Hoy día, en muchos lugares de la iglesia, por ejemplo en Alemania, están sacando a Cristo de la iglesia. No les interesa Cristo, les interesa que Cristo satisfaga sus necesidades. Pero ¿saben una cosa? Esa no es la iglesia de Cristo. Tengamos mucho cuidado. No vaya a ser que también nosotros estemos queriendo sacar a Cristo de la iglesia para quedarnos con ella. Ahora con el pretexto del sínodo, donde todos opinan, donde todos expresan su parecer, el que se queda fuera de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle al Señor que en este tiempo de Cuaresma nosotros nos demos ese espacio para reflexionar y volver a colocar a Jesucristo donde debe de estar, al centro de nuestra vida de fe. ¿Y saben por qué? Porque Él es el enviado de Dios, porque Él es el único que nos puede sanar, porque Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que no lo recibieron, la oscuridad los terminó de ahogar, mientras que a los que sí recibieron, los iluminó con su luz, a tal grado de llamarlos hijos de Dios. Hay resistencia hacia Jesús, es verdad, pero nosotros en esta Cuaresma digámosle: ilumina nuestra realidad, danos de beber de esa agua que solo tú nos sabes dar y es la única capaz de saciar nuestra sed. Señor Jesús, con tu luz evidencia nuestras miserias, purifica nuestra vida personal y nuestra vida familiar. Con tu luz y con tu Espíritu Divino, depura nuestra forma de relacionarnos con Dios. Que no sea yo quien te rechace, que no sea yo quien te aparte de mi vida. Yo quiero abrazarte, yo quiero que tú me abras a un nuevo horizonte, al horizonte de la vida de los hijos de Dios,
Que así también sea para nosotros este tiempo de Cuaresma. Busquemos esos cauces donde nosotros sigamos caminando de la mano de nuestro Señor. No nos separemos de Él, porque si Jesús no está, entonces nuestra vida de fe carecería de todo sentido. Él es el único que salva. Él es el único capaz de darnos la vida eterna, la vida en plenitud. Que así sea. Que así sea.